Hola a todos, soy Ramiro y en nombre de Agroconsultas es un enorme gusto darles la bienvenida a esta transmisión especial donde presentaremos un nuevo y valioso aporte para el conocimiento en el agro, el libro denominado La importancia agronómica de la inoculación de soja en la Argentina. Desde Agroconsultas, como plataforma dedicada a poner en contacto a miles de técnicos, asesores y productores con el mejor conocimiento del agro, sabemos el impacto que tiene compartir información técnica rigurosa, aplicada y de calidad. Y este libro representa justamente eso. Es una síntesis del conocimiento generado en varios años de trabajo por investigadores, técnicos, universidades, empresas y productores comprometidos con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema agrícola argentino. A lo largo de sus capítulos se presentan resultados de más de 10 años de ensayos realizados a campo en distintas regiones productivas del país que muestran cómo esta práctica incide directamente en la productividad, rentabilidad y sustentabilidad del cultivo. Además, es un reflejo del trabajo articulado entre el INTA, universidades públicas y el sector privado en el marco del proyecto Inocular, cuyo impacto se percibe hoy en la alta adopción de esta tecnología en todo el país y en la región. Es un orgullo para nosotros poder presentar este libro de la mano de sus 3 editores, 3 referentes técnicos y académicos que han liderado este proceso y que hoy nos acompañarán para hacer la presentación. Ellos son Alejandro Perticari. Alejandro es ingeniero agrónomo por la Universidad de Morón, es investigador asociado del INTA en San Luis, especializado en microbiología agrícola. Ha sido coordinador del proyecto Inocular, impulsor de la red de recursos genéticos del INTA y miembro fundador de la Comisión de Calidad de Inoculantes de la Asociación Argentina de Microbiología. A nivel internacional, Alejandro se desempeña como punto focal de Argentina ante la FAO en el grupo técnico de microorganismos e invertebrados. También nos acompaña Carlos Fabián Piccinetti. Carlos es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Aplicadas por la Universidad Nacional de Luján. Es investigador en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA y está especializado en microbiología aplicada, particularmente en la relación rizobio-leguminosa y la fijación biológica de nitrógeno. Finalmente, Martín Díaz Orita, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad Nacional del Sur y doctor en Ciencias del Suelo por la Universidad de Kentucky en Estados Unidos. Martín es profesor titular en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, donde dicta la cátedra de cereales y oleaginosas y es investigador independiente del CONICET. El trabajo de Martín se enfoca en el diseño de sistemas agropecuarios sustentables, especialmente en regiones semiáridas y subhúmedas. Así que con esta presentación los dejo con ellos 3 para que les presenten el libro. Muchas gracias y adelante Alejandro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Acá estoy junto a Carlos Piccinetti y Martín Díaz Orita y la idea es contarles el libro que hemos recientemente publicado de la importancia agronómica de la inoculación de soja en la Argentina. Bueno, en la historia, ya desde los inicios en las distintas culturas, se veía que las leguminosas tenían un aporte extra cuando estaban en rotación con otros cultivos. Y ya en el 1600 algunos ya describían como unas formas raras en las raíces, como distintas en las plantas leguminosas que en otras especies. Eso fue evolucionando y en el fines del siglo XVIII, fue intensa la búsqueda para tratar de entender por qué pasaba eso. Y Hellriegel y Wilfer asociaron esta habilidad que tenían las leguminosas que aportaban fertilidad nitrogenada con un proceso y en la presencia de lo que ya llamaban nódulos radicales, que es el proceso que hoy denominamos fijación biológica de nitrógeno. O sea, ellos demostraban que estas nodosidades tenían que ver con el aporte de nitrógeno. Posteriormente, otros investigadores trataban de entender por qué se daba este proceso, llegaron a entender que eran unas bacterias, que hoy se denominan bacterias fijadoras de nitrógeno. Beijering en su momento la llamó Bacillus radicicola, y después Frank ya le puso el nombre de Rhizobium, que en latín quiere decir raíz viva. Y bueno, a partir de este descubrimiento, la intensidad de trabajos y estudios llevaron a ver si esto se podía aplicar
a los cultivos para un aporte de nitrógeno de otra fuente distinta a la que podía provenir de vía química. Y en 1895, Nove y Hilden patentaron lo que hoy denominamos inoculante, es decir, el producto biológico donde se encuentran los rizobios. La fecha que aparece en el libro de Fred Baldwin y McCoy, con esa patente denominada Nitragine, este producto, es del 12 de junio de 1895 en Inglaterra. O sea que estamos transitando los 130 años de este patente del primer inoculante. Y hoy los inoculantes, después de 130 años, el uso cada vez más extensivo. Y bueno, eso pasó en el mundo. Y en Argentina tenemos la suerte de que un grupo de investigadores de un instituto de investigación de Santa Fe, del Ministerio de Agricultura de Santa Fe, liderados por el ingeniero Enrique Gil, fueron los primeros que empezaron a trabajar con la idea de inoculación y bacterias simbióticas en Argentina. Y ellos hicieron los primeros ensayos de inoculación tanto en alfalfa como en otros cultivos. Y aparte de los estudios de investigación, tenían una colección de cepas y en paralelo mucha difusión para que los productores entendiesen que esto era de suma importancia y tenía un origen biológico. Y en el caso específico de soja podemos decir que ya se conocía el proceso de inoculación en Argentina de 1924 con folletos del Ministerio de Agricultura de la Nación. Posteriormente, el mismo Gil con otro colaborador hicieron los primeros ensayos creo, en la localidad de Ángel Gallardo, de inoculación de glicine, y hay que destacar que desde su entrada al Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA, Castelar en ese momento, el ingeniero Juan Cancio Pacheco Basurco, fue el que le llevó como impronta todo el tema de inoculación, en particular soja, recorriendo todo el país y desde el inicio de la expansión de soja, acá vemos folletos donde ya se comenzaba a recomendar la inoculación de soja, pero en particular a partir de 1970, donde el cultivo se expande y cambia la escala, la inoculación era vital para la respuesta de los cultivos. Y antes de seguir con mis compañeros, quería comentarles que a fines o a inicio de los 2000, fines de los 90, la inoculación había estado instalada desde los 70, como les decía, pero empezaron a aparecer dudas. Y aparte de las dudas, se abrieron a partir de la siembra directa ambientes donde la soja era considerada marginal, sobre todo en cultivos de rotación con arroz, donde la respuesta en la inoculación estaba siendo muy cuestionada porque los cultivos se veían amarillos. Y eso llevó a lo que ahora les va a contar Carlos Piccinetti. Hola, ¿cómo están? Gracias, Alejandro. Bueno, yo tomo la posta. Bueno, respecto de, sumando a lo que Alejandro comentó, es que sí, la soja se estaba expandiendo a nuevos ambientes y como que empezaron a identificar fallas de la inoculación del cultivo, por lo cual eso encendieron las alarmas, no solamente en los que estaban trabajando como Alejandro, sino también en las empresas. Y entonces uno de ellos fue uno de los puntos en que empezaron a observar y analizar fue si hubo fallas, si habían fallas por la calidad de los inoculantes, en el manejo de la inoculación o en el desconocimiento de los productores para poder trabajar con los inoculantes. Por lo cual, ese contexto hizo que en el 2002, desde el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, que pertenece al Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA Castelar, acuerdan con empresas del sector inoculantes
un convenio de asistencia técnica entre INTA y esas empresas que estaban interesadas en abordar esos temas que habían encendido las alarmas. Por lo cual, se generó el proyecto inocular. Las empresas fueron en principio 25 y donde participaron más de 50 profesionales, investigadores y extensionistas de INTA, investigadores de universidades, asociaciones de productores y los colegas de empresas productoras de inoculantes. Bueno, los objetivos principales del proyecto inocular fueron evaluar los efectos de la inoculación en diferentes ambientes de producción de leguminosas, enfocados principalmente en soja, y difundir los resultados obtenidos dentro del marco del convenio. Obviamente esto estaba destinado no solo a investigadores, estudiantes, sino a asesores y productores. Siguiente. Bueno, una vez acordado el convenio, se abordó la cuestión técnica, por lo cual se acordó realizar actividades de campo, ensayos de campo básicamente, en formato de red, en diferentes localidades y distintas campañas, en los distintos ambientes donde históricamente se sembró soja y en los nuevos lugares, ya sea pampeanos, extrapampeanos, inclusive en lugares que para el cultivo de soja se los denomina marginales. El ensayo estaba constituido por 3 tratamientos, básicamente: un testigo sin inoculación, un testigo fertilizado con nitrógeno y el inoculado, que se utilizaba la cepa, un inoculante patrón, con la cepa que recomienda el INTA, que en este caso es la cepa E109 de Bradyrhizum japonicum. Se incorporó un testigo fertilizado con nitrógeno como para que el ciclo del cultivo no tenga necesidades de nitrógeno, y por otro lado también, como la fertilización se hacía en distintos momentos del ciclo, para evitar que la planta genere nodulación. Bueno, acá, digamos, dentro de los ambientes donde trabajamos, podemos decir, abarcamos prácticamente todos los ambientes, ya sea, eh, por ejemplo, el Colorado en Formosa, Villa Ángela, Chaco, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Paraná, Entre Ríos, Paraná, Concepción del Uruguay. Bueno, y obviamente coordinado los ensayos con investigadores, no solamente de INTA, sino de universidades, de agencias de extensión, de experimentales, que yo puedo nombrar a Josefina Amigo, a Raúl Pedraza y Héctor Sánchez, que trabajaban en INTA y en la Universidad Nacional de Tucumán, a Eduardo de Sá Pereira en la Agencia de Extensión de Coronel Suárez. Hicimos ensayos en Venado Tuerto, en campos de productores, como en la estancia Runciman, entre otras, en Concepción del Uruguay, con Norma Arias, bueno, Diego Santos en Paraná, Luis Ventimiglia en 9 de julio. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos la foto de la izquierda, es en la Estación Experimental Oliveros, con el ingeniero Juan Enrico. La segunda foto es de El Colorado, Salta. En Las Parejas, la foto a la derecha, de arriba a la derecha, Hugo Fontaneto en Rafaela. En Paraná con Vicentini también y Diego Santos. Yo estoy en la foto en Runciman, y la última es Coronel Suárez. O sea,
Eh, Fuimos haciendo ensayos en todos los ambientes donde la soja era un cultivo que ya estaba establecido, y inclusive Córdoba, Santa Fe, ¿no? Y en nuevos ambientes como, qué sé yo, Huinca, Renancó, sectores o ambientes de Entre Ríos. Y tuvimos de todo eso, de una serie de ensayos, una de los formatos de difusión fue el, el, eh, el folleto, que después se lo transformó en un tamaño mayor, no solamente de hojas, sino de tamaño tipo póster, dirigido a los productores, que eso está hacia lo que pueden ver la foto a la derecha. Viene a la derecha donde está la soja, y que se le enviaba al productor un mensaje directo como para que tenga conciencia de la importancia de la inoculación de soja. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación y el empuje que nos dio Alejandro desde la historia. Y toda esa historia la fuimos resumiendo en esos trabajos, en una publicación que ahora vamos a compartirles, donde se integró la información de campo, donde se tomaba la pala para ver la nodulación, se cortaban las plantas para ver la materia seca, se usaban metodologías a veces poco tradicionales en investigación de producción de cultivos, pero muy específica para la microbiología y la fijación de nitrógeno, para entender cuánto del nitrógeno llegaba desde el aire y mejoraba con la inoculación, y toda esa integración llevó a rendimiento. Las grandes conclusiones después de integrar esta serie de trabajos y grandes colaboradores nos mostró que solamente mirando aquellos lugares donde ya la soja era parte de los sistemas de producción, es decir, la soja estaba en rotación, donde esos nódulos aparecían en forma espontánea, esos suelos se veía que al inocular había más formación de nódulos, que había mayor número y mayor masa, nódulos más grandes, que la materia seca, eso que hace el crecimiento de la planta, que va a resumirse después por índice de cosecha en rendimiento, era mejor, mayor en los casos de los cultivos inoculados, y que en la cantidad de nitrógeno fijado, cuánto aportaba el aire en ese crecimiento a través de la fijación simbiótica, también. Eso fueron resultados intrínsecos del proceso de fijación biológica derivado de esta gran serie de colaboradores y estudios que se llevaron a cabo en los últimos 20 años en la región sojera argentina, y que resumidos solo sobre aquellos que tenían historia de soja, o sea, no vamos a hablar de la situación de la colonización, sino sobre la rotación y la incorporación en los sistemas agropecuarios argentinos, y con 1.121 evaluaciones, ese número que Carlos mencionó de casos en los campos y condiciones normales de producción, sumaron entre 2001 y 2019 1.121 casos de análisis de contrastes e información sobre producción de soja. Nos mostraron resultados consistentes en todas las regiones e independientes de las campañas y de la productividad de esa campaña. Quiere decir eso? Que desde el noroeste argentino hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, desde Entre Ríos hasta San Luis, en promedio, la inoculación tenía resultados positivos en al menos el 80% de las situaciones, en promedio 80%. Y que esa respuesta de esa contribución, también en promedio equivalente al 7,5% de la productividad alcanzada por el cultivo de soja, se mantuvo desde el inicio del trabajo, fíjense en la imagen inferior, desde el 2000, y se mantuvo y siguió a pesar de haber reinoculado, haber incorporado muchos años más de soja en la secuencia en todas las campañas de este estudio. Y eso también fue independiente de la productividad. Campañas con muy altos rendimientos o campañas con menores niveles de productividad mostraron respuestas a la inoculación en soja, medida directamente en rendimiento, en kilos. Por lo cual, una conclusión
de esta vasta generación de información es que la inoculación de soja con Brachypsorium japónico en Argentina es clave para mejorar y acompañar mejores rendimientos de soja. Y eso dio lugar a esta publicación que hoy les estamos compartiendo, que en el prólogo el doctor Fernando García lo sintetizó con una frase que refleja el sentido, el propósito y la importancia de esta práctica. La inoculación, una alianza silenciosa que sostiene el éxito del cultivo de soja. Esta publicación está en un formato digital, de descarga gratuita, es disponible en línea. Aquí tienen la indicación del sitio para hacer la descarga gratuita. Esta primera edición es de este año, 2025. Está formado por 14 capítulos temáticos, introductorios, manejo de la práctica de inoculación, resultados región por región y un capítulo integrador. Participaron 18 colaboradores, 18 autores con sus aportes y actualizaciones sobre la importancia de la inoculación regionalmente y después en forma integral. Y en la edición participó el grupo Producir en Semiárida, que es un equipo de trabajo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Con esto nosotros queremos agradecerles a todos la atención y de sumarse a valorizar esta práctica tan importante como es inocular soja para mejor producción del cultivo, y sobre todo agradecer a este listado de colaboradores que representa a muchos más de aquellos que estuvieron trabajando en este proyecto y en estas actividades, y que sin ellos estos resultados serían rengos, porque nos hubiese faltado la visión local, regional y la valorización agronómica de estos resultados. También les agradecemos a ustedes por la atención de acompañarnos en esta presentación de esta primera publicación sobre la importancia agronómica de inocular soja para la Argentina, y les recordamos que está disponible para su descarga gratuita en el sitio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, donde el equipo Producir en Semiárida tiene sus publicaciones. Muchísimas gracias.